Hola, hola, buenos días. Tenemos a nuestra primera invitada del día, Rosario Zavala. Rosario Zavala es socia directora de Lexia y bueno, te queríamos conocer un poquito, así que cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué es lo que estás haciendo en Lexia? Claro que sí, Alex. Buenos días a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Yo soy socia directora en Lexia, me encargo de dar seguimiento a distintas cuentas. Tengo un equipo de trabajo con el cual ciertas categorías más en el área de consumo masivo e iniciativa privada, pues es la principal especialización. Todo lo que tiene que ver con este consumo de higiene personal, de alimentos, belleza, retail, pero también tengo como un área muy especializada en finanzas. ¿En finanzas? También en finanzas porque soy asesora de comunicación de la CONDUCEFA, que es la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de las Personas Usuarias de Servicios Financieros. Órale, qué padre. Y me estabas contando que tú te dedicas un poco más al área cualitativa. Así es. Dentro de Lexia tenemos nuestra área de estrategia y el área de estrategia tiene tanto la parte cualitativa como la parte cuantitativa y yo estoy más en lo cualitativo, aunque la idea y es algo de lo que siempre tenemos como ese principio en Lexia. El insight proviene de cualquier fuente, claro, de cualquier dato. El objetivo pues es irlo a buscar, es encontrarlo, es a partir de la interpretación y puede ser a partir de información que proviene de herramientas qualis o quantis. Entonces, ya en mi posición, yo tengo un poco de conocimiento sin ser especialista en la parte cuantitativa, que también... Claro, pues hay que saber de todo. Oye, y entrando un poquito a la parte quali, ¿cuáles son los primeros pasos? O sea, cuando llega un cliente contigo que tiene alguna duda o quiere hacer alguna investigación, ¿cuáles son los primeros pasos que tiene que le preguntas, ¿no? Pues lo primero que hacemos en Lexia, siempre todo se detona a partir de un brief. Y muchas veces hay clientes que ya tienen el brief y que tienen experiencia en redactarlos y lo redactan bastante bien. Okay. Pero aún así, algo que es súper importante para desde Lexia es, aunque tengamos el brief ya por parte del cliente, nos gusta escucharles. Y nos gusta sobre todo entender muy bien hacia dónde va esa investigación. Entonces, pues parte del brief, y el brief pues ya te detona la propuesta y ya de ahí sigue una serie de pasos, pero todo surge a partir de un buen brief. Muy bien. Oye, te voy a hacer la primera pregunta de las que tenemos preparadas y es ¿cómo ves el equilibrio entre el uso de métodos cualitativos tradicionales y la tecnología moderna en la investigación de mercados? O sea, de las nuevas tecnologías, ¿cómo han... No sé, ¿qué sigue quedando sobre lo que estaba desde antes y ahora cómo estas nuevas tecnologías o lo mejoran o lo sustituyen? Sí, claro, Alex. Es interesante la pregunta porque tradicionalmente se asocia que las técnicas que se han quedado atrás o tradicionales es la sesión de grupo, la etnografía, que son un contacto mucho más persona a persona. Entonces, partiendo del principio que todo lo cualitativo es a partir de la comprensión profunda y de ir a detectar cuáles son esas razones, cuáles son los porqués. Es como irte adentrando en el por qué las personas tienen ciertas motivaciones, ciertas necesidades, expectativas, sueños. Eso es la base. O sea, aun cuando incorpores tecnología, sí es verdad que la tecnología nos ayuda mucho en la parte cualitativa y quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, las plataformas para hacer comunidades digitales, estas comunidades online, son súper útiles porque la potencia de una comunidad online que en Lexia le llamamos ClickHost es que tienes a las personas en sus distintos entornos, pueden estar en casa, en el trabajo, haciendo ejercicio, lo que sea, les pones ciertas dinámicas de exploración de la temática que a ti te interesa y estas personas suben la información como lo harían de una manera como muy natural. En una plataforma digital, ¿no? Y pueden ser etnógrafas, si tú les pides un video, por ejemplo, en un punto de venta, etcétera. Entonces, eso es muy útil. Pero sigue siendo generado por personas. Claro. O sea, para mí esa es la clave. Sigue siendo la conversación de una persona. Entonces, volviendo como muy concreto a la pregunta, las técnicas tradicionales, lo que ha pasado es que siguen siendo como una plataforma que se ha
potencializado, fortalecido con la tecnología. Ahorita te puse el ejemplo de las plataformas o las comunidades en línea, pero también sesiones de conversación a través de plataformas universales como Zoom, y la gente está en su casa y no tiene que desplazarse, y eso sigue siendo. Es una realidad que hay cosas que no podemos ver a través de una pantalla y hay que ir a los hogares. Entonces, para mí, la etnografía va a seguir siendo y seguirá por mucho tiempo. Oye, por ejemplo, con esa conexión, ¿no? Por ejemplo, digo, ahondando en este tema, ¿tú qué prefieres? ¿Sigues prefiriendo los focus group en vivo o sí crees que hacerlos, por ejemplo, con Zoom, sí puede llegar a dar como que la misma información? Lo que yo te diría, Alex, es que depende del reto. O sea, por eso, y a lo mejor me regreso un pasito a lo que detona. No es solo entender el brief. En Lexia hacemos una fase que le llamamos de visión experta. La visión experta es, una vez que ya nos aprobaron el proyecto, es conversaciones con los stakeholders claves, y nos gusta entender el reto de negocio. O sea, no solo quedarnos como con el objetivo de investigación, porque eso es el arbolito. Normalmente el research es un árbol dentro de un bosque. Nos gusta entender el bosque, y ahí, entendiendo el bosque, es donde decimos, ¿esta funciona o no funciona? Te voy a poner algún ejemplo. La conversación, así como la estamos teniendo tú y yo, es súper rica, es súper, tiene no solo la conversación verbal, sino también la no verbal, y esa se limita un poquito en digital. O sea, sí tenemos que ser como muy realistas, cuáles son las limitaciones, pero si estamos hablando de un reto muy táctico que solo requiere el discurso y el análisis del discurso, funciona muy bien. Unas entrevistas a profundidad online. Exacto, funciona muy bien la plataforma. O sea, ahí hay que ver qué reto, qué necesitamos. Si vamos a ver un exploratorio de una categoría, se queda limitado, porque el exploratorio sí necesitas ver el contexto y cómo un producto o una marca convive en ese contexto de las personas. Muy bien. A ver, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo visualizas el futuro de la investigación cualitativa, especialmente en un mundo que cada vez está más dominado por los datos y la automatización? Sí, es lo cualitativo, para mí, pues va a seguir siendo ese gran herramienta que te va a ayudar a entender el porqué de los datos. O sea, finalmente, con toda la tecnología, la inteligencia artificial, pues se está incorporando mucho a research, y es algo que no podemos frenar, y que la verdad tenemos que aliarnos de toda esta tecnología, acortar procesos, facilitar algunas tareas. Sin embargo, yo tengo una frase que siempre digo: la inteligencia artificial es artificial y le falta un corazón, y eso no lo va a sustituir los análisis de datos y toda esta sofisticación. Se necesita ese corazón, esa mente humana para hacer la adecuada interpretación de los contextos. Entonces, sí, claro. Algo que hemos visto es que, aunque hayan salido nuevas tecnologías, el corazón de la investigación cualitativa sigue siendo el mismo, ¿no? La interacción con las personas. Claro, 100%. Entonces, para mí es un futuro que vamos a regresar, el back to basics, así como la analogía de los alimentos, que ahora lo orgánico, entre menos sellos, entre menos adiciones es mejor, como se consumía a nuestros abuelos, quizá nuestros papás, algunos, dependiendo de la edad, pero es justo eso, es el back to basics, y es esa necesidad incluso de decir cómo hacemos para interactuar con las personas, incluso de una manera mucho más natural, ¿no? Que la persona no se dé cuenta necesariamente que estamos haciendo research en una conversación. Entonces, para mí ese es el futuro del cualitativo, y el reto es ese, o sea, cómo logramos que sea cada vez de una forma mucho más, pues sí, orgánica, mucho más natural, pero siempre ese contacto con la gente. Oye, y por último, en Lexia, ¿cómo ha influido la inteligencia artificial y el machine learning en algún proceso de alguna investigación? Sí. O sea, en sus procesos, por ejemplo. Claro, hemos incorporado la inteligencia artificial porque de pronto tenemos algunos retos que tenemos muchas transcripciones, por ejemplo, de actividades, de entrevistas profundas, de sesiones de grupo. Entonces es interesante porque la inteligencia artificial la usamos como un aliado, ¿no? Para ver cuáles son como los grandes clústeres, las grandes temáticas.
y sobre eso corroboramos el análisis que hacemos. En Lexia tenemos un proceso y es parte de lo que nos diferencia muchísimo nuestro marco teórico, el cómo analizamos, interpretamos la información. Hacemos muchas clínicas de análisis con distintas perspectivas, tenemos un equipo multidisciplinario y esas conversaciones, esas clínicas de análisis que nos permiten identificar insights, cuando complementamos con la inteligencia artificial, entonces se vuelve muy poderoso, porque la inteligencia artificial lo que nos ayuda pues es justo como clusterizar ciertos bloques de información que son relevantes, y no solo con la información primaria, sino también con la secundaria. De momento nos gusta mucho contextualizarnos, y es algo que hacemos en cada reto que tenemos. Siempre andamos investigando qué está pasando allá afuera, ¿no? Recurrimos mucho a casos de negocio, artículos, entonces también eso con la inteligencia artificial nos ayuda como a decir, bueno, cuál de estos artículos que encontré, cuáles son como los grandes temas que se están repitiendo, y eso nos fortalece muchísimo pues todo el análisis que hacemos. Súper. Oye, te voy a hacer una última pregunta que es un poquito fuera de tema, pero que estaba viendo ahorita en lo que estaba viendo tu LinkedIn, que ¿por qué Lexia, a diferencia de otras agencias, que nosotros vemos muchas agencias, sobre todo las más grandes, que son como negocio, ¿por qué Lexia hace tanto investigación como pro bono? O sea, ¿por qué hacen tantas? Por ejemplo, tú hiciste una sobre mamás, ¿no? Trabajadoras. Sí, exacto. ¿Por qué hacen todas estas investigaciones adicionales que obviamente nadie les paga, pero que son muy interesantes, ¿no? Claro, porque en Lexia nos gusta, estamos muy convencidos del liderazgo de pensamiento y el compartir, ¿no? El compartir información es súper útil para las marcas, para las organizaciones, para pues de cualquier tipo, ¿no? Entonces, generar estos estudios, estos contenidos, esta curaduría, porque hay mucho de esa investigación que no solo es que hagamos investigación primaria, sino la complementamos con fuentes que ya existen, ¿no? Entonces, es poner a disposición pues justo esos elementos para conocer mejor a las personas mexicanas, para conectar con mucha más precisión, ¿no? Consideramos que el poner sobre la mesa, el que las marcas, las organizaciones, las instituciones sepan sobre el segmento base de la pirámide es esencial. Hay muchos mitos alrededor de ese segmento que en términos como muy marqueteros son los niveles socioeconómicos más desprotegidos, por eso se llama base de la pirámide. Entonces hay mucho estigma y hay muchos mitos y hay mucho pues en un entorno como el que vivimos en México de clasismo, racismo, claro, se quedan muchos esos prejuicios. Entonces cuando ponemos la información así, pues sí es como abrir ojos, desmitificar, y lo mismo hicimos con las mujeres mexicanas y los signos de belleza, el segmento afro y el lujo, clases medias y sus oportunidades ante momentos de crisis. Sí, es interesante. Y algo súper relevante, pues que tenemos el de sueños, expectativas y aspiraciones de las personas mexicanas. Conocemos muchísimo, tenemos insights de nuestra cultura, y que eso es clave para detonar comunicación, para detonar mejores productos, mejores servicios, y al final pues activar círculos virtuosos. Oye, ¿y estos papers, estas investigaciones, las puede descargar cualquiera o cómo las pueden? Sí, en nuestro sitio web, que es www.lexia.cc, tenemos algunas notas de consultoría, también a partir del contacto que hagan en lexia@lexia.com.mx, también les podemos proporcionar este tipo de notas. Súper. Y en nuestras redes sociales. Listo, Rosario. Pues muchísimas gracias por la entrevista, fue un placer platicar. Al contrario, Alex, muchas gracias, y síganos en redes sociales, @LexiaGlobal y @Lexia. Listo, muchísimas gracias.